Un saludo, queridos hermanos, amigos. Este es el Ministerio El Gozo de Jehová.com, que semana a semana traemos una clase, no predicación, es clase para conocer mejor la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Antes lo vamos a alabar. Alabémoslos, hermanos. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Padre de la gloria. Sí, sí, Señor, Dios de la misericordia. Pronto recibimos contigo, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Bendito sea Jesús de Nazaret. Jesús, Jesús. Y el Espíritu Santo. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Padre. Bendito Dios. Bendito Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Bendito seas mi Dios de la gloria. Bendito eres, Señor. Gracias, gracias porque estamos alabando. Gracias, Padre. Bien, hermanos, hoy seguimos con la clase, Mateo capítulo 11, versículo 16. Vamos a ir entendiendo cada uno de estos. Estamos yendo a través de la Biblia, estamos viendo los pasajes que considero que tenemos que tocar para nuestra enseñanza. Mateo capítulo 11, versículo 16 dice: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendito seas, Jehová, Dios de los ejércitos. A ti sea el honor y la gloria por siempre, Señor. Bien, hermanos, he titulado este mensaje como la sabiduría del rey. En una forma de introducción, Jesús comparó a los judíos en la época como los niños. En los niños, en el mercado, en aquellos días, los niños les gustaba jugar pretendiendo hacer bodas, era juego de aquel entonces, y otros funerales. Cuando ellos jugaban a hacer boda, todos estaban felices, contentos. Iba a haber una boda. Todos estaban, unos tocarían la flauta, otros tal vez un pandero, pero todos cantarían, saltarían y bailarían. Todos van a estar felices, es una boda. Pero también había el otro juego que se llamaba el funeral. Los niños cantaban canciones tristes y pretendían muchas veces llorar. Esto eran unos juegos de aquel entonces en el tiempo de Jesús. Sin embargo,
Era imposible complacer a los niños testarudos que se negaban a jugar un juego o el otro juego. De alguna forma u otra, los judíos son semejantes a estos niños en aquel tiempo. Niños porfiados, como los niños del mercado que acabamos de ver. Primero, Juan el Bautista los invitó a jugar al funeral. Y lo rechazaban. No le gustaba la fiesta, solamente le gustaba predicar al arrepentimiento. Pero muchos de los judíos no participaban. ¿Por qué? Porque no querían enterrar en su pasado. Ellos no querían ese tipo de juego. Jesús les invitó a jugar la boda. Él comía en las fiestas y bebía vino en las bodas. Sus sanidades trajeron gozo y canto a muchas personas. Él sonrió a los niños y los bendijo, pero los judíos también rechazaron a Jesús. No querían jugar ni al funeral, ni querían jugar a las bodas. Ellos acusaron a Juan de estar endemoniado y a Jesús lo acusaban de ser un glotón y bebedor. Así que rechazaron tanto el mensajero como al rey. Es interesante esta forma de introducción. Después de esto, vamos a ver un poco sobre Juan, sobre Jesús y sobre los fariseos. Juan, prisionero de Herodes, le trajo un desánimo. Porque Mateo 11, 2 y 3 dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Hermanos, hay cosas que a veces uno no se puede preguntar. El rey Herodes rechazó a Juan el Bautista y lo puso en la cárcel. Esto le trajo un desánimo, obviamente, al predicador. Anteriormente, Juan había hablado con autoridad y fuerza a la multitud. En esta vez estaba en la cárcel. Él estaba sumergido. Él estaba agobiado. La palabra en Juan 1:29 dice: el segundo día vio Juan a Jesús, que venía a él. Y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo estaba viendo que venía. Estaba viendo que se acercaba. Pero ahora, él en la prisión estaba desanimado. Le saltó de repente una duda. Así que envió a sus discípulos a preguntarle a Jesús si en verdad él era el Cristo, de acuerdo a lo que hemos visto en Mateo 11, 2 y 3. ¿Realmente él es? ¿O esperamos a otro? Dice la palabra. Pero sin embargo, vamos a ver las causas del desánimo. El desánimo le gustaría tenernos a todos nosotros cautivos. Sí, todos nos querían tener cautivos, al igual que Juan. Las personas se desaniman por 2 razones importantes. La primera, se desaniman cuando las cosas deberían o no ocurren cuando uno quiere, sino ocurre después. Juan pensó que la ira de Dios caería sobre los pecadores en cualquier momento, pero no ocurrió inmediatamente. Las personas también se desaniman al no entender por qué pasan cosas malas. Juan no sabía por qué estaba en prisión y Herodes estaba libre. Si Jesús era realmente el Hijo de Dios, ¿por qué no rescató a Juan de la prisión?
Hay preguntas que se hacían. ¿O por qué caía el castigo sobre Juan y no sobre Herodes? Hace muchos siglos atrás, Satanás siempre ataca. Aún teniendo a los creyentes, los pone a dudar. Eso sucede en nuestras iglesias. Hay quienes dudan, otros dudan en las creencias. Y al desanimarse, no entienden las circunstancias. Queridos hermanos, ahora tenemos soluciones para este desánimo. Mateo 11:2 nos dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a sus discípulos, envió a dos. La respuesta de Jesús a la pregunta de Juan nos enseña dos principios importantes. Tome nota de los principios. Primero, Jesús recalcó lo que Juan sabía realmente. 11:2 de Mateo. Nos dice que Juan ya había escuchado lo que Jesús estaba haciendo. Jesús le dijo a los discípulos de Juan que le contaran las cosas nuevas a Juan. Y lo dice en Mateo 11:5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres es anunciado el Evangelio. Eso es el número uno. El número dos, la respuesta de Jesús enseña que a veces las cosas no suceden cuando las personas piensan que deberían, y ocurren en situaciones negativas que son difíciles de entender. Recordemos siempre que el juez supremo sabe el momento preciso en que a tomar las cuerdas. Hoy los cristianos deberían aumentar y alimentar su fe, no el desánimo, no la duda. Aunque cuestionarse está bien, es inevitable, pero llega el momento cuando debemos dejar de hacer preguntas que nos desaniman. Hay que fortalecer nuestra fe mediante las cosas buenas que Jesús ha hecho, porque las promesas de Dios son verdaderas y el tiempo de Dios es el indicado. Eventualmente Herodes murió. Llegó Dios y envió a los romanos a castigar a Jerusalén, que mandó la ciudad y derribando el templo. La venganza pertenece a Dios y no al hombre. Hay hombres que se quieren tomar la justicia por sus manos. La pregunta es: ¿Dios te ha mandado de juez a esta tierra? ¿Quién eres para tomar decisiones? El único que toma decisión es el Supremo Dios. Él juzgará. Sin embargo, en su misericordia, Él propuso este terrible juicio por 40 años más. Muchos más de lo que Juan esperaba, probablemente. Se puede confiar en un Dios cuando nada tiene sentido. Tal vez usted crea que eso no está bien. Déjelo. Dios sabe lo que está haciendo. Las personas ven las situaciones desde el punto de vista limitado. Sí, hermano, lo ven limitado, pero Dios lo sabe todo. Primera de Corintios 13:12 nos dice: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fuimos conocidos. Estimados hermanos, hay contrastes evidentes. Claro que lo hay. Juan y un junco movido por el viento. Un junco se dobla en la dirección que el viento sopla. Algunas personas hoy en día son como los juncos, siempre siguiendo a un líder, a la multitud, y nunca oponiéndose a alguien o algo. Sin embargo,
Juan era más que un pilar. Este profeta, sin miedo, reprendió al rey Herodes en su propia cara. Ahora, Juan, en el reino de los cielos, Mateo 11:11 nos dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Juan tenía un ministerio mayor que cualquiera de otros profetas, porque estaba preparando a las personas para el Mesías. Por eso Jesús dijo que Juan era más que profeta. Mateo 11:9. Jesús también dijo que el más pequeño en el reino de los cielos era mayor que Juan. 11:11. Por lo tanto, el vínculo de Juan con el reino debe entenderse para interpretar correctamente este versículo. Juan pudo visualizar el nuevo pacto, pero no fue parte de él. No, hermanos. Él era el último de los profetas del Antiguo Testamento. Aunque superior según la ley, él era inferior según a un creyente cristiano. Cualquiera que recibe a Cristo como Salvador tiene más justicia que las personas del Antiguo Testamento. Por lo tanto, la persona que es más pequeña en el reino de los cielos es mayor que Juan. Porque los pecadores de Sodoma y los pecadores de Capernaum, vamos a mirar esta diferencia. Dios aborrecía tanto la maldad en Sodoma, que destruyó la ciudad y la gente de ella. Sin embargo, Jesús dijo que Dios juzgaría a las personas de Sodoma menos severamente a las que eran de Capernaum, porque el pueblo de Capernaum estaba más que consciente de la persona de Dios. El argumento es simple. Como Jesús hizo muchos milagros en Capernaum, Dios exige más a aquellos que han recibido más. El privilegio viene junto con la responsabilidad. A veces uno se alegra y dice: hermano, yo soy pastor, soy maestro, soy evangelista, misionero. No importa lo que sea. Cuanto más dones se le ha dado, más responsabilidad tiene delante del Creador. Hoy hay quienes oyen la verdad, pero se niegan a arrepentirse. Conozco mucha gente que no quiere ahora ir porque están jóvenes, que no, más adelante van a ir. Dios los juzgará más severamente que nunca, lo que nunca han escuchado el Evangelio. Porque hay personas que nunca han escuchado la palabra de Dios, pero a otros escuchan la palabra de Dios, pero no quieren arrepentirse. Hermanos, ahora sí, miremos los religiosos y los niños. Vamos a compararlo. Mateo 11:25 nos dice: en aquel tiempo respondió Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. En su rectitud y justicia, Dios escondió la verdad de los orgullosos, de los expertos de la ley. Ellos no aceptaron que Juan el Bautista y Jesús venían de Dios. Ellos no lo aceptaron. Y por eso rechazaron el mensaje y también rechazaron al rey. Dios le muestra la verdad de los humildes, hermanos, que vienen de él, como los niños. Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos a un Cristo, a un Jesús que nos va a ayudar con el yugo de nuestra vida.
Y vamos a comparar el yugo de Jesús y el yugo de los fariseos. Mateo 11:30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ligera. Un yugo es un artefacto de madera que une a dos animales, ahí en el campo. Los judíos se unían a dos bueyes, los ponían a dos bueyes para arar. Siempre la gente que trabaja en la cosecha van a arar la tierra. Ellos hacían lo mismo. Estar bajo un yugo significa una sumisión. Los judíos estaban bajo el yugo de la ley. Es decir, ellos estaban sometidos a ella. Pero la ley era un yugo muy pesado para cargar. Jesús dijo a los fariseos, ataban cargas pesadas sobre los hombros de los hombres, pero no estaban dispuestos a levantar ni un dedo para moverla. Mateo 23:4. Sus yugos consistían en ciertas reglas. Jesús dijo que su yugo es fácil y su carga es ligera. Él ofrece el reposo. Él nos da del reposo. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús da descanso de la carga pesada. ¿Y cuál es la carga pesada? Es los pecados. Son la culpa. Y tu yugo enseña, hermano. Tu yugo enseña a los cristianos a confiar en Él y no ellos en ellos mismos. Cristo proveerá cada necesidad para aquellos que lo siguen. Por lo tanto, como los cristianos aprenden a someterse diariamente a Jesús como Señor y Maestro. Aunque un yugo es para trabajar, Jesús nos ofrece descanso a través de su yugo. Cuando las personas toman el yugo de Jesús, el Señor lo comparte con ellos. Él llama a las personas a trabajar con Él en vez de para Él. Cada creyente está unido con Jesús. Y mientras trabajemos con Él, descansaremos en su poder, en su presencia, descansaremos en su espíritu. Sí, hermano. De Jesús podemos aprender muchas lecciones. Tantas las lecciones de necesidades humanas y de las reglas humanas. Mateo 12:1 y 2 nos dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito para hacer en el día de reposo. Los discípulos no estaban robando. La ley permitía a los viajeros con hambre sacar algunas espigas del campo de su vecino, de acuerdo al libro de Deuteronomio 23:25. Sin embargo, los fariseos afirmaban que recoger espigas en el día de descanso o de reposo era trabajar, lo cual constituye una violación a la ley. Jesús dio 3 ejemplos para demostrar las necesidades humanas. Son más importantes que las reglas. Primero, les recordó que, como se muestra en 1 de Samuel 21:1 y 2, dice, vino David a al sacerdote Ahimelech, y le sorprendió a Ahimelech y su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, al rey me ha encomendado un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y que te he encomendado. Y le señalé a los criados un cierto lugar. David y sus amigos entraron al lugar sagrado y comieron el pan que era reservado para los sacerdotes.
porque solamente los sacerdotes podían comer ese pan. Pero David y sus amigos tenían hambre y no había más pan en la mano. Dios entendió la situación y no les condenó. Aunque Dios había establecido esa ley, Él las dejó a un lado por la necesidad humana. El segundo ejemplo que podemos ver, ejemplo dio Jesús, eran los sacerdotes del Antiguo Testamento, en el tiempo que aún no se permitía trabajar en el día de descanso. Los sacerdotes sacrificaban animales en ese día, de acuerdo al libro de Números 28, 9 y 10. Y Dios dijo a aquellos que eran inocentes. Lo que dijo Jesús a continuación, obviamente enojó a los fariseos. El templo y el día de descanso eran sagrados, solo para los judíos. Sin embargo, Jesús dijo que Él era mayor, oiga bien, que el templo. Más adelante los enfureció aún más cuando dijo que Él era el dueño o señor del día de reposo. Es decir, declaró ser igual que Dios. Pero aún Jesús nos dio un tercer ejemplo para demostrar que las necesidades humanas eran más importantes que las reglas humanas. Citando al profeta Oseas, él dijo que Dios desea misericordia antes que los sacrificios. De acuerdo a Oseas 6:6, los fariseos enfatizaban el sacrificio. Ellos sacrificaban el tiempo para orar, donaban dinero y ayunaban. Sin embargo, hacían todos estos sacrificios para que otros los vieran. Sin embargo, Jesús dijo que las personas deben negarse a sí mismas y llevar una cruz siguiendo sus pasos. Algunas personas aún luchan con poner demasiado énfasis en las reglas. Si uno tiene que escoger entre misericordia y reglas, debe escoger misericordia. Por ejemplo, algunas iglesias tienen reglas sobre cómo deben vestirse las personas. Cuando vienen a adorar, suponga que es una persona que entra a la iglesia por primera vez. Va a entrar por primera vez a una iglesia y lo ven mal vestido, porque creen que la persona no está santa. Deben enfatizarse las reglas y las personas. Debe ser reprendida y humillada. No, hermano. Puede que esa persona nunca más regrese y se pierda. Y se pierda para siempre. Marcos nos recuerda que en el día de reposo fue un hecho que fue hecho para el hombre, no el hombre para el día de reposo. De acuerdo a Marcos 2:27. En otras palabras, queridos hermanos, las necesidades humanas son más importantes que las reglas. En un día de reposo, un hombre que tenía la mano seca se encontró con Jesús en la sinagoga. Jesús tomó esta oportunidad para enseñar otra lección. Les preguntó a los fariseos si sacarían una oveja de un hoyo en el día de reposo. Ellos guardaron silencio. Obviamente miraron, se quedaron callados. Luego, antes de sanar la mano de este hombre, Jesús resaltó que una persona tiene más valor que un animal. Los fariseos salieron y planearon matar a Jesús, de acuerdo a Mateo 12:14. De aquí en adelante los ojos y sus corazones se cerraron, sus oídos se cerraron a cualquier cosa que Jesús hiciera. Los cristianos deben tomarse de guardar la actitud de los fariseos, porque Jesús es amable. Mateo 12:14 y 15 dice: y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle, sabiendo que Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente.
y sanaba a todos. La respuesta del Salvador no era reñir, sino que se alejó continuamente y siguió ayudando a las personas. Mateo nos da dos ejemplos, dos ilustraciones de la amabilidad de Jesús. Mateo 12:20 dice, la caña cascada no quebrará y el pabilo que humea no apagará hasta que saque la victoria del juicio. El primer ejemplo que veo aquí en Mateo es sobre la caña. Las cañas son débiles, son muy débiles, crecen a las orillas de los ríos y son sacudidas por el viento, de acuerdo al libro de Mateo 11:7. Un viento fuerte puede dañar una caña y puede hacer que se doble. Una caña dañada puede ser rota si un ave se posa en ella. Sin embargo, Jesús es tan benevolente, benévolo, que no rompería ni una caña cascada. Segundo, Jesús era tan apacible que no apagaría ni una mecha humeante. Las lámparas antiguas, usted sabe, tenían pequeños mechas, eran con aceite, en los tiempos de Jesús. Cada lámpara tenía una pequeña mecha para encender. Cuando la luz se extendía o se apagaba, una mecha humearía por varios segundos. Las velas humean de la misma forma, de una forma bastante similar, cuando se apaga el fuego. Es fácil extinguir una mecha humeante a solo apretar la mecha de la vela humeante. Concluyo, hermanos. El apóstol Pablo fue amable, de acuerdo a 1 Tesalonicenses 2:7. Él enfatizó que los líderes espirituales deben ser amables, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino que tiene que ser amable con todos, apto para enseñar, sufrir. Mateo, 2 de Timoteo 2:24. De hecho, Pablo nos enseña que seamos amables, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Queridos hermanos, estas clases son para reflexionar, son para entender nuestra Biblia. Dios lo bendiga. Bendición.